Saludemos a don Pablo García, director de Divacons Alfa Value, que ya está conectado aquí con nosotros, con ustedes. ¿Qué tal, don Pablo? Buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Bueno, es en el mercado americano, ahora hablamos del contexto del mercado, pero lo de Accenture es para preocupar no solo por esta compañía, sino para el resto del sector y por ende cierto contagio tecnológico. Bueno, es que hemos visto una dicotomía de resultados bastante clara. Hay compañías que no están funcionando o que las expectativas no son tan espectaculares como un cohete, como diríamos en SpaceX, y están sufriendo con mucha fuerza, ¿no? El dinero se está realocando de una forma quizá un poquito visceral. Pero fíjate, Luis Vicente, que creo que hay una reducción del riesgo extremo a una crisis persistente, y eso no era tan obvio hace tan solo un par de meses, ¿no? Yo creo que hemos visto las caídas del precio del crudo, y yo creo que el siguiente envite va a ser el señor Wars, ¿no? Yo creo que por ahí van a llegar las caídas y hago digamos, una previsión, ¿no? De hecho, históricamente, desde el 17 de junio llegamos, hay 10 días que le llaman el June Swarm, que suele ser una debilidad estacional de junio. Después de las publicaciones de resultados, entra el periodo estival, el mercado se relaja y suele haber caídas con mayores volatilidades, ¿no? Ya hemos visto algún envite, pero la tecnología sigue funcionando con las subidas ayer del Nasdaq, pero yo creo que vamos a tener algún sustito y creo que va a ser de aquí a 10 días. Así que, bueno, avisados estamos. De aquí a 10 días. Bueno, la estadística es la superstición del mercado. No hay que minusvalorarla en ningún caso. Y aquí en Capital Radio, con don Pablo García, director de Divacons Alfa Value, vamos a examinarlo, vamos a analizar lo que tenemos delante de nosotros. Hoy que no hay acompañamiento de Wall Street, eso siempre se nota, es cierto, hoy es el día de la emancipación, aunque sí que cotizan los futuros americanos, sí que se nota como si el mercado empezara a entender todo lo de Irán y Estados Unidos como ruido de fondo, ¿no? Porque finalmente no va a haber reunión en Ginebra, pero bueno, el mercado empieza a ser ajeno a estas cosas o es demasiado pensar. Pablo, ¿qué crees? Bueno, el último mes, desde luego, el mercado ha estado a otras cosas, ¿no? Ha dado por carpetazo al conflicto en Oriente Medio e insistíamos que el punto más flaco en este acuerdo, obviamente, es Netanyahu. Y hoy es portada de nuestro diario de mercados, ¿no? Es decir, que este acuerdo de mínimos, a ver, si echamos la vista atrás al 28 de febrero, ¿qué es lo que ha arreglado el señor Trump en Irán? Venía a desmantelar el régimen de los ayatolás y para nada, ¿no? Se ha cargado al padre, llega el hijo y vamos a seguir con las mismas historias, ¿no? La verdad es que ha sido un fracaso absoluto y el problema es que Israel le está plantando cara a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es un cierre en falso, como hemos comentado en muchos casos, pero el precio del crudo cae. Estados Unidos mira la tecnología, como vimos ayer de nuevo, rebotando el Nasdaq, pero como comentamos en la entradilla, yo creo que vamos a tener un periodo ahí entre publicaciones, la micro está siendo extraordinaria, pero podemos empezar a tener, pues que prestamos más atención al señor Wars, y parece que Wars ha venido para cambiar las cosas. Veremos en qué queda todo esto. Pablo. Sí, 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 adelante, Sandra. Perdón. Bueno, comentabas la tecnología en Estados Unidos. Ayer se pegó un buen subidón también Intel, que lo vimos incluso tocando máximos después de que Donald Trump, a través de las redes sociales, dijese que va a trabajar junto a Apple y que van a diseñar chips fabricados en Estados Unidos. ¿Cómo ves a Intel y a Apple? Bueno, Intel era una compañía que no la quería nadie, que estaba súper endeudada, que se intentó vender y que Trump dio un puñetazo en la mesa, porque Trump lo que quiere es tener autosuficiencia en la producción de chips. Y lo está consiguiendo, ¿eh? Él dice que hasta terminar su mandato conseguirá que un 50% de los chips se produzcan en Estados Unidos, ¿no? Bueno, la toma del 10% de Intel y el buscar claramente proteger a esa compañía es lo que ha hecho que suba más de un 263% en el ejercicio. Nosotros cambiamos nuestra visión simplemente por ese dato que es fundamental. En el caso de Apple, la verdad es que está cambiando. Apple, digamos que se quedó un poquito retrasado en esa carrera por la inteligencia artificial, pero desde luego está tomando un poquito ahora la avanzadilla, ¿no? Con este acuerdo con Intel para diseñar y fabricar chips en Estados Unidos. Bueno, son buenas noticias, como también hemos visto algo que ha pasado, Sandra, algo más desapercibido con Amazon, ¿no? Que se encuentra en conversaciones avanzadas para comercializar y vender sus propios chips de inteligencia artificial diseñados para rivalizar directamente con Nvidia. Digo esto porque lo que vamos a ver es que, como siempre pasa en todos los mercados, ¿no? Esto ha pasado con los coches eléctricos de Tesla, ¿no? Al principio tú haces algo muy bueno y, como diría David Ricardo, pues esas ventajas competitivas empiezan a ser menores cuando el resto pues hace la O con un canuto, ¿no? Son capaces de copiar o realizar la misma estrategia. Y esto es lo que va a desbancar de aquí a 5 años a Nvidia, ¿no? Como líder absoluto en chips de inteligencia artificial.
es el éxito de esta tendencia de chips de inteligencia artificial, que el resto dice, oye, aquí hay cuota de mercado que arañar a un todopoderoso Nvidia. Eso es positivo para el consumidor y eso es negativo para las cotizaciones de estas grandes compañías y sobre todo esos ratios tan elevados. Pablo, en preapertura comentábamos brevemente el batacazo de ayer de Accenture, pero me gustaría que girásemos la mirada hacia Europa. ¿Has revisado de alguna forma las perspectivas para las firmas de consultoría tecnológica europeas tipo Capgemini, Atos o alguna otra? Bueno, no hace falta que lo hagamos ahora en el corto plazo, es que llevan ya de capa caída mucho tiempo, ¿no? Todas las compañías de consultoría, de IT y sobre todo de software, que se lo digan a SAP, pues están con esa disrupción de la inteligencia artificial. A ver, Accenture no publicó unos resultados nefastos como para una caída del 18%, pero la sensibilidad respecto a las estimaciones es brutal, hablando de un crecimiento para el cuarto trimestre fiscal del 1 al 5%, está algo por debajo del consenso, y también es verdad que revisaron ligeramente a la baja las estimaciones a nivel anual o a nivel del ejercicio fiscal, las de ingresos, pero subieron incluso las de BPA. Es decir, yo creo que las compañías están teniendo menos ingresos, pero están siendo más eficientes y manteniendo los márgenes, ¿no? Que se mantuvo el margen bruto 32,8%, el consenso esperaba 32,9%, ¿no? Es decir, y se ha mantenido prácticamente estable respecto al año pasado. Es decir, en resumen, resultados que no son una debacle, que no son sorprendentes, pero que sobre todo no se revisan al alza ese componente de ingresos que es tan importante en este momento. ¿Alguna cosa más importante esta mañana o relevante esta mañana, Pablo? ¿Sigues el Reino Unido? Lo que está ocurriendo electoralmente, que ya en las casas de predicción dicen, cuidado, señor Starmer, que le están saliendo unos competidores que lo mismo le relevan a usted. Estamos mirando los bonos británicos y los datos. ¿Esto cómo es de inquietante? Bueno, es inquietante en el plano político, pero aunque te parezca raro como un huevo una castaña, yo lo comparo con España. España tiene un panorama político muy complejo, como lo tiene el señor Starmer, y sin embargo los datos macro están siendo sensiblemente mejores que sus comparables. El último dato de IPC de mayo de Reino Unido en el 2,8% por debajo del 3% anterior son muy buenas noticias. El último dato del PIB del primer trimestre más 1,1%, se esperaba más 0,8%, también es un buen dato. Incluso los niveles de producción industrial no se han deteriorado demasiado, las exportaciones, es decir, que a pesar de los pesares parece que miramos por un lado la política y por otro lado la economía de Reino Unido, que por lo menos está recuperando terreno. El Banco de Inglaterra mantuvo los tipos, es decir, yo creo que es un poquito más de ruido de mercado que lo que realmente está detrás de la economía británica. Bueno, y lo que le interesa siempre mucho a nuestros oyentes y espectadores por YouTube, ¿usted qué mantiene, qué aumenta o qué desciende en este momento? La pregunta del millón. A ver, nosotros hemos seguido, como siempre digo coloquialmente, hasta las trancas en tecnología, algunos cenizos que yo los entiendo, ¿no? Con SpaceX yo decía, bueno, si no las quieres, me las quedo yo, ¿no? Con esos crecimientos brutales los 3 primeros días, ¿no? Pero creo que nos vamos a tomar un respiro y como siempre, pues, algunos me dicen, pero usted siempre mirando contrarian. Bueno, pues esto tardará en llegar. Pasó en junio del año pasado con las metamining, con el sector tecnológico, con los bancos y después con el sector petróleo. Ahora lo que nos toca es replegar un poquito las alas, que no pasa nada, que hemos estado con crecimientos muy importantes, pero creo que el mercado se va a tomar un pequeño respiro. Así que, lejos de vender el equity cash, lejos de vender las carteras, lo que estamos haciendo es proteger. Vendemos futuros o con algún ETF para proteger esas plusvalías brutales que llevamos en este ejercicio, que superan el 16%. Así que lo que voy a hacer es nadar y guardar la ropa y tomarnos un pequeño asueto, por lo menos los próximos 10 días. Proteger las plusvalías. Saludable ejercicio. Don Pablo García, director de Ivalcons Alpha Value. Gracias y buen fin de semana. Un placer igualmente. El mercado